Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, buenas ¿Ya tardes. hicieron el examen o todavía no? Todavía no, es a las 2:30 me parece. Órale, pues. Entonces, terminando esta. Bueno, vamos a comenzar, pero que se vayan ingresando todos los demás para poder ya hacer la presentación. Ay, ¿qué creen? Bueno, ahorita la busco, porque no la busqué. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Si ven ahí algo extraño, pues omítanlo de su mente, ¿no? Si ven algún desnudo, de hagan que no pasó. Acá está. Aquí está, tema, a ver un segundo, y ahorita vamos compartiendo, admitir, tema 3. Debe ser este. Tema 3. Ok. Espero no hayan visto nada así comprometedor. Y bueno, vamos a empezar a correr la presentación. Buenas tardes a todos. Una cosa muy profesional esto. Hola, prof. Hola, hola, Jos. El día de hoy, vamos a ver las funciones de la mercadotecnia en nuestro tema número 3. Deme chance porque creo que estamos mal. Denme un segundo. Perdón, por la confusión. Acá está. Un segundo. Ahorita nos vamos rapidísimamente. Las funciones del ambiente interno y externo. Nada más déjenme corroborarlo para no entrar en el ambiente interno y el ambiente externo. Más vale corregir, más vale asegurarse de que estamos bien a que nos vayamos a equivocar. Y sí es correcto. Ok, entonces, please move it. Y entonces les decía, vamos a ver las funciones de la mercadotecnia correspondiente a nuestro tema número 3. ¿Sale? Y bueno, dentro de las funciones de la mercadotecnia las vamos a dividir en dos grandes bloques. Lo que son los ambientes internos, en los cuales la verdad es que no vamos a ahondar mucho, y en los que sí vamos a detenernos bastante, va a ser lo que es los ambientes externos. Porque, bueno, dentro de los procesos de mercadotecnia, dentro de los rangos de acción de la mercadotecnia, siempre vamos a tener más problemas en controlar lo que es el ambiente externo de lo que es el ambiente interno. Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos estas dos variables, porque dentro de la dinámica de las empresas, nosotros lo que no podemos controlar es lo que está fuera de nuestra empresa, ¿no? Y entonces ahí debemos de ponerle particular énfasis para que las cosas se den. ¿Vale? Entonces, con nuestro primer tema, lo que es el ambiente interno y el ambiente externo,
Y por ambiente interno, pues nos referimos al que está dentro de la organización, dentro de los parámetros de la empresa y donde hablamos de los departamentos, donde hablamos de las áreas, donde hablamos de las divisiones o de las coordinaciones que tenemos. Esto dependerá, pues evidentemente, del tamaño de la misma y cómo los objetivos que nosotros tenemos como empresa van a impactar los procesos de mercadotecnia y cómo las metas que tenemos tendrán que ser en función de cómo está el ambiente interno y cómo es que la mercadotecnia va a ayudar a que ese elemento se logre. Por lo tanto, el ambiente interno será todo lo que está al interior de la empresa, considerándolo como un aspecto controlable de las operaciones que nosotros podemos tener. Después tendríamos lo que son los dos tipos de fuerzas externas ya propiamente y tendríamos las microinfluencias. Y las microinfluencias son las que afectan a una empresa de manera particular, consistentes en los proveedores, los intermediarios y los clientes, ¿no? Entonces, aquí es una parte, es un microambiente y es una microinfluencia. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera los proveedores modifican la conducta interna o el ambiente interno de la mercadotecnia desde el punto de vista del uso de los materiales. Por el otro lado, o por el extremo contrario, nosotros tenemos a los intermediarios y los intermediarios sí afectan el proceso de ventas que nosotros tenemos en relación a el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Y prácticamente en medio, nosotros tenemos a lo que son los clientes. Los clientes se dejan mucho llevar por la calidad de los materiales y los puntos de venta en los que encontramos el producto. No importa cuál sea, aquí estas variables, estas microinfluencias siempre se van a presentar independientemente del producto que se trate. Y también hemos de decirlo, no importa la capacidad de la marca, porque habrá productos muy buenos que nosotros podamos encontrar en diferentes sitios que nos permitan seguir disfrutando de los beneficios del producto a través de la marca, como refiriéndome muy particularmente a lo que son los productos que nosotros consideramos exclusivos, ¿no? Exclusivos en su uso. Y entonces, dentro de los ambientes internos, nosotros vamos a tener una subdivisión que sean las microinfluencias. Y las microinfluencias se dividen en tres grandes bloques. Los proveedores, del lado inicial del proceso, los intermediarios del lado final del proceso y los clientes al centro, porque son ellos los que determinan hacia dónde podernos dirigir y hacia dónde poder mejorar o lograr que el producto o el servicio se coloque en el mercado. Por lo tanto, una vez que analizamos el ambiente interno y sus respectivos microinfluencias, lo que nosotros tenemos que establecer es que del otro lado estarán los factores externos. Los factores externos, tenemos que decir, lo primero, no son controlables, ¿no? O sea, no pueden ser controlables porque estamos sujetos a elementos que su alcance es muy grande y afectan de manera directa a los componentes de la empresa. Y dentro del primer ambiente externo que nosotros vamos a encontrar serían los factores políticos y los factores legales. Entendiendo a la política, ¿no? Desde el punto de vista de las normas, reglamentos y acuerdos que se dan entre los grupos sociales, producidos por los gobiernos o ya sean de carácter nacional o de carácter local, pues entendemos que el hecho de que un político o una política se instaure en un grupo social, esta va a tener un impacto directo en el desarrollo de los procesos de mercadeo. Ejemplo, ¿no? Tenemos hoy políticas que protegen a los animales, particularmente a los perros y a los gatos, ¿no? Donde se hace más evidente que necesitamos tenerles cuidado, que necesitamos tenerlos vacunados, que necesitamos tenerlos en un registro y bla, bla, bla. Y entonces, en ese sentido, habrá empresas que utilicen este elemento político y legal
para crear pequeñas empresas y pequeños productos o servicios que atiendan las necesidades que la política nos ha determinado. También por el otro lado tendríamos el extremo donde nos quitan alguna política o quitan algún derecho que nosotros teníamos determinado, y eso modifica a otro tipo de empresas para poder ofrecer sus productos o sus servicios. Entonces, nosotros siempre tendremos, dentro de los procesos de la mercadotecnia, tener que seguir las reglas de las políticas, ¿no? Y de lo que es legal y de lo que es ilegal, ¿no? Cada año se hace un ajuste, por ejemplo, en respecto de las medicinas que se consideran legales y de las que son ilegales ya en el país. Y habrá empresas que a lo mejor tengan la distribución de estos productos y que llegue un punto en que ya no los puedan comercializar. Y si lo seguimos haciendo, pues evidentemente estaríamos por fuera de la ley. Entonces, en ese sentido, las empresas deben ser muy cuidadosas para identificar cuáles son los mecanismos sobre los cuales las políticas van a hacer girar a la sociedad y si esas políticas van a afectar el comportamiento de nuestro producto, de nuestro servicio. Se acordarán el año pasado que quitaron la bolsa de plástico, ¿no? Y todos los productos de polietileno, y entonces para algunos negocios, pues esto implicaba un incremento en costos o una nueva forma de dar los productos que ellos ofrecían, y por lo tanto lo tienes que considerar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el primer ambiente externo que nosotros debemos considerar es la política y los aspectos legales. En segundo lugar, que nosotros debemos considerar serían los ambientes internos y externos. Serían los factores sociales y los factores culturales. Evidentemente, la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Tal vez ustedes no lo noten porque están en este proceso del cambio, pero los que somos mucho más grandes que ustedes, nosotros identificamos ciertos cambios muy puntuales respecto de cómo la sociedad va avanzando o va retrocediendo, porque también se puede dar el caso en que la sociedad decide tener comportamientos grupales distintos a los que, por ejemplo, mi generación tenía. Y eso abre un marco muy grande de opciones de productos y servicios, ¿no? De repente nosotros vemos una sociedad, o por lo menos yo la veo así, una sociedad mucho más abierta, mucho más tolerante, ¿no? En cuanto a todas las expresiones culturales, sociales, emocionales que tiene esta sociedad, ¿no? Y un respeto más a los derechos humanos, ¿no? Y entonces sí es importante que nosotros consideremos dichos factores. Por otro lado, la cultura es un proceso bien importante porque la cultura es la suma de tradiciones y costumbres. Y un pueblo que tiene tradiciones y costumbres es un pueblo que tiene elementos culturales muy amplios. Y entonces, en ese sentido, en México, bueno, pues aprovechamos la gran cantidad de tradiciones y costumbres que tenemos para hacer elementos culturales bien importantes. Llámese el Día de Muertos, llámese el Día de la Independencia, llámese Navidad, e incluso desde el punto de vista tradicional, el Día de la Madre, el Día del Niño, el 14 de febrero, ¿no? El Día de la Familia y bla, 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 bla. Así nos vamos, donde las empresas utilizan estos elementos para poder colocar productos o para poder ajustar sus productos a dichos elementos culturales y sociales, ¿no? Entonces, por ahí sí, este elemento es no controlable, pero sí es muy observable respecto de lo que está de moda y de lo que está en tendencia para poder ajustar la empresa y hacer la respectiva venta. Después, en tercer lugar, tenemos los factores demográficos, y dentro de los factores demográficos vamos a tener, pues evidentemente, los elementos como la edad, como el sexo, como el nivel socioeconómico, como la ocupación profesional, como la nacionalidad, como el estado civil, como el tamaño de la familia, como la religión y la actividad que nosotros desarrollamos fuera de nuestro elemento profesional o dentro de nuestro área de trabajo. Y entonces aquí la demografía es un elemento que no podemos controlar,
pero sí podemos igualmente entender, porque a través de identificar el número de personas en un país, nosotros determinamos el número de producción en base a el número de clientes que tenemos. En base al tipo de sexo que hay en las personas, sabemos que hay un porcentaje de hombres y de mujeres, y sobre él podemos vender más productos y servicios. Que lo que buscamos, por ejemplo, o lo que se ha buscado durante muchos años, dejen que pase mi amigo del agua, que le encanta pasar esta hora. Un momento, ahorita continuamos. Listo. Y entonces decíamos que desde hace algún tiempo buscamos la parte de el concepto de, por ejemplo, para efectos de ropa, el concepto de lo unisex, ¿no? Donde una misma prenda le sirva a los dos sexos. Que ese es un buen elemento mercadológico porque nos ayuda a poder alcanzar más consumidores, ¿no? Eso respecto al sexo. Luego el nivel socioeconómico, donde nosotros, bueno, sobre todo en Latinoamérica, tenemos 3 elementos, ¿no? La clase alta, la clase media y la clase baja, ¿no? Aunque en la actualidad nosotros no podemos determinar bien a bien desde el punto de vista económico qué es la clase media, ¿no? Hay muchos tipos de clase media y ahí es difícil saber a quién le estamos vendiendo, pero hay otros factores demográficos que nos ayudan. Luego tenemos, por ejemplo, el estado civil, ¿no? Las personas, hay una gran diferencia entre las personas que tienen familia, que están casadas, a las personas consumidores que están solteros, ¿no? Entonces así hay un margen de diferencia muy distinto de lo que una persona casada a una soltera compra. Y esto tiene una vinculación con el tamaño de la familia, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una familia de 3 que una familia de 6, ¿no? O una familia de 4. Ahí, y la distribución de la familia, ¿no? No es lo mismo una familia con dos hijas que con 2 hijos, ¿no? O con hijo y hija. Entonces ahí tenemos una variedad donde este ambiente externo nos hace comprar y adquirir diferentes productos y servicios. Por lo tanto, la demografía es una de las cosas que más estudia, ¿no? E incluso el gobierno a través del INEGI lo estudia prácticamente todos los años para determinar este tipo de elementos que tenemos que responder a partir de nuestro producto o de nuestro servicio. Después vendrían lo que son los factores económicos, ¿no? Donde estaríamos hablando de las condiciones que las familias tienen, las condiciones que el país tiene para gastar o para darnos una mejor calidad de vida y las condiciones de oportunidad que el país en términos de economía le ofrece a todas las personas que viven en él, ¿no? Por lo tanto, los factores económicos se afectan fuertemente a la mercadotecnia porque en países con economías estables o economías en crecimiento, la mercadotecnia tendrá una mayor importancia que en los países del tercer mundo, ¿no? O en los países que están surgiendo o emergentes. ¿Por qué? Porque pues la calidad de vida implica que una persona pueda adquirir más o menos productos en función de cómo está la parte económica. Entonces, sí es importante como empresa analizar cómo está nuestra economía, cómo están las variables que componen a la economía y cómo estos elementos económicos se trasladan directamente al consumidor, ¿no? Porque, por ejemplo, en México pasa mucho, o pasaba mucho, donde los números económicos son muy buenos, pero la población no ve reflejado esos buenos números, ¿no? No tenemos esa bajada de buenos resultados hacia el público en general. Y si el público en general o el consumidor en general no puede disfrutar de una buena economía, pues entonces no nos sirve de mucho que el país esté caminando bien, ¿no? Entonces, lo ideal es que esos buenos números macroeconómicos bajen directamente a buenas condiciones de vidas microeconómicas. Y entonces ahí sí estaríamos en posibilidades de utilizar esos conceptos, esas cifras,
para saber si podemos aumentar los precios, si podemos crear más volumen de producción, si podemos modificar nuestro producto y lanzar un producto mucho más amplio o de mucha más calidad. Y esto podría ayudarnos en el desarrollo de la marca. Y finalmente, dentro de los factores externos tendríamos los factores tecnológicos, ¿no? Evidentemente, esto se ven desde el punto de vista de los procesos de venta y de los procesos de cotización y desde la visualización que nosotros tenemos del producto o del servicio, ya que, bueno, por ejemplo, en la ciudad nosotros no lo sentimos, pero pues, tenemos internet más o menos todos, pero en zonas alejadas, en zonas con poco desarrollo económico, el acceso al internet sí es una limitante, ¿no? Si hay muy pocas personas que tienen internet, si hay muy pocas personas que tienen celulares inteligentes, si hay muy pocas personas que tienen computadoras o laptops, ¿no? Con acceso a internet. Y esto dificulta el conocimiento de la marca, el conocimiento del producto y el conocimiento de las bondades que tiene mi empresa en relación a la satisfacción de los clientes en función de la utilización de mi producto. Por lo tanto, aquí sí es importante ver de qué manera las personas van a conocer mi producto, de qué manera las personas se van a buscar la opinión de expertos para saber si mi producto es bueno o es malo, y la tecnología también me va a ayudar dentro del proceso de ventas, ¿no? Seguramente ustedes han comprado en línea por lo menos una vez, ¿no? Puede ser que tengan una mala experiencia, puede ser que tengan una muy buena experiencia, pero todos lo hemos hecho. Y ese es uno de los grandes beneficios que tiene la tecnología en relación a el ambiente externo de la mercadotecnia. Por lo tanto, estos factores nosotros los tenemos que revisar, evaluar constantemente con la intención de que nosotros podamos ajustar nuestros productos y nuestros servicios a esa realidad. Por eso les decía que es importante que nosotros identifiquemos los factores externos como elementos no controlables y podamos ajustar la empresa de manera más fácil, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros somos los que conocemos el desarrollo y operaciones de la empresa y es más fácil controlar los elementos internos y sus micro variantes que controlar los ambientes externos. Ahí sería más complicado y sí es un proceso de análisis mucho mayor. Ya terminando el tema de los ambientes internos y externos, pasaríamos a lo que nosotros conocemos como la segmentación de mercado. Y la segmentación de mercado, pues no es otra cosa más que la división que nosotros hacemos del total del mercado, del 100% del mercado, con la parte que nosotros creemos o que tenemos dentro de la participación de las ventas. Por lo tanto, la segmentación de mercados es un proceso que nosotros debemos también hacer cotidianamente para determinar qué rebanada del pastel nos toca, ¿no? Hay empresas que por su naturaleza se llevan más del 50% de la rebanada y habrá empresas que por ser nuevas o por tener productos limitados, a lo mejor se llevan un 3%, un 2%, un 1% de la rebanada del pastel. Pero sí es importante para saber en cuánto tiempo vamos a crecer, qué posibilidades tenemos de crecer y qué inversión tenemos que hacer para que podamos lograr dicho crecimiento. Hay distintos tipos de criterios de segmentación. Normalmente los vamos a dividir en 4. Y esos 4 son, el primero, evidentemente, segmentación por comportamiento, ¿no? Habrá personas que tienen un comportamiento muy bien definido, que compran cierto tipo de artículos y de ahí no salen, o cierto tipo de marcas y de ahí no salen. No importa si es bueno, malo o regular el producto, ¿no? Ellos compran porque les convence. Caso muy concreto, las personas que fuman, ¿no? Las personas que fuman normalmente no cambian de marca de cigarros, las personas que toman igualmente no cambian de marca de bebida alcohólica, e incluso las personas que consumen bebidas gaseosas, ¿no? Tampoco cambian su comportamiento, ¿no? Y aquí levanto la mano. No importa el sabor que salga, uno sigue siempre comprando la misma marca, ¿no? Después tenemos la segmentación de mercado por ubicación. Sí, evidentemente no es lo mismo estar en una zona urbana con
13 millones de habitantes, ¿no? Como la Ciudad de México, 10 millones de habitantes, que están en una zona rural, ¿no? Donde tenemos 100, 200 mil personas. Ahí la segmentación de mercado cambia porque el volumen de personas cambia. Luego vamos a tener, evidentemente, la segmentación por demografía, donde vamos a segmentar por edad, por sexo, por condición social, por profesión, por el número de integrantes de la familia, por divorciados, por viudos, por los que tienen amante o por los que no tienen nadie, ¿no? O sea, así podemos segmentar y esas son las condiciones demográficas. Y por último, la que más énfasis deberemos de poner, porque realmente tiene más aspectos a desarrollar, son las segmentaciones por psicografías. Y las psicografías no son otra cosa más que los estilos de vida que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de estilos de vida, nos referimos a comportamientos, a ideas y a acciones que nos hacen pertenecer a un tipo de persona. Por lo tanto, los elementos psicográficos son importantes porque nos establecen los comportamientos que nosotros vamos a tener y las tendencias que nosotros normalmente buscamos, ¿no? Ya sean tendencias musicales, ya sean tendencias culturales, ya sean tendencias políticas, la psicografía siempre nos va a decir hacia dónde dirigirnos. Por lo tanto, sí es importante que nosotros las analicemos y nosotros establezcamos la manera de allegarnos de esos datos para poder segmentar. Afortunadamente, hoy en día tenemos los datos de toda la red, ¿no? De todas las interacciones que hacemos a través del Internet, que nosotros conocemos como el gran dato o el Big Data, donde esta información nos da todos los datos que nosotros estemos solicitando, como las páginas que visitamos, como los likes que damos en Facebook, como las búsquedas de Internet que nosotros hacemos, como los productos que verificamos, y eso nos va dando un comportamiento y al mismo tiempo nos produce una segmentación. Por lo tanto, sí es importante que nosotros evaluemos el concepto del Big Data como un instrumento hoy básico de la segmentación de mercado. Si nosotros podemos analizar, si podemos comprar esos datos o si las diferentes redes sociales nos los pueden proporcionar a través de su venta, nosotros no deberíamos dudar en hacerlo. ¿Por qué? Porque es la manera más correcta de determinar cómo estamos, qué condiciones tienen los consumidores y qué comportamientos tienen los consumidores. Entonces, en ese sentido, sí es importante que ustedes revisen cómo es que los datos se mueven en la red y cómo es que estos datos nos arrojan información bien valiosa para poder segmentar. Entonces, una vez que tenemos el análisis del Big Data, vamos a tratar de trabajar unas subcategorías. Y estas subcategorías de segmentación tienen que ver con la ubicación. Y dentro de la ubicación tendremos la nacionalidad. No es lo mismo el consumo de un mexicano que el consumo de un hondureño, aunque al final sean consumos, sí hay una variante marcada respecto de los gustos y de los intereses y del poder de compra que tiene cada una de estas personas. Después podemos hacer segmentación por la zona geográfica entre el norte, ¿no? Los consumidores del norte que se sienten uy, 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 ay, 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 ¿no? Que sí tienen mucha lana. Los consumidores del sur, ¿no? Que se consideran que compran y ya. Los consumidores del oeste, que en este caso, bueno, no compran tanto. Y en el caso de nuestro país, los consumidores del centro, ¿no? Que somos básicamente, en términos de consumo, las personas que creemos que vivimos en el ombligo del mundo, aunque no sea así, ¿no? Después tenemos el tercer segmento, que es la comunidad, ¿no? Dependiendo de la comunidad, nosotros podremos adquirir o no diferentes productos y esto nos ayudará a poder establecer un rango de compra a partir de la comunidad en la que me encuentre. Y después vendría la división
por la periferia del país y el interior del país. Repito, estas son segmentaciones complementarias que nos ayudan a hacer un mejor diseño de lo que nos corresponde como consumidores. Y finalmente sería la división entre lo que compra una persona de la zona rural y lo que compra una persona de las zonas urbanas, que aquí sí tenemos una diferencia muy, muy notable. Respecto de la demografía, bueno, pues evidentemente nosotros la tendremos que analizar a mucho mayor detalle para determinar bien cómo se compone el grupo social al que queremos llegar. Y desde esa perspectiva, nosotros podríamos establecer que la segmentación por demografía nos permite ir determinando conductas de compra bien específicas, ¿no? A partir del sexo, o sea, de hombres y mujeres, nosotros entendemos que hay una división marcada entre lo que va a comprar un hombre y lo que va a comprar una mujer. Ahora bien, le agregamos que el hombre es casado, hay un segmento de compra. Le agregamos que la mujer es casada, le agregamos un segmento de compra. A la mujer le agregamos hijos o viviendo en familia y entonces la compra cambia totalmente, ¿no? Entonces, sí es necesario que nosotros podamos ir determinando esta segmentación para poder ajustar mi producto o mi servicio a lo que esté yo buscando. Dentro de la edad, bueno, nosotros tenemos un parámetro. Este parámetro es de los más básicos que tenemos. No es el único, es solamente una manera en la que nosotros queremos dividir la edad. Y repito, no es la única, pero es hace un ejemplo muy claro de cómo la segmentación divide, ¿no? Tenemos a la segmentación senior, ¿no? Que son las personas nacidas antes de 1945, que ya son personas de edad un poquito grande, ¿no? Donde sus intereses se relacionan más a los elementos de salud, más a los elementos de dejar todo arreglado, ¿no? Para cuando sea el momento de partir, y donde, por ejemplo, la tecnología, la verdad es que no es lo suyo, ¿no? Y al no ser lo suyo, bueno, pues no tenemos un gran segmento de compras que ellos puedan hacer, ¿no? Personas de la tercera edad que le conocemos en nuestro país. Luego tenemos a la generación Baby Boomer, ¿no? Que son aquellos nacidos entre 1946 y 1964, ¿no? Que son personas que lograron un éxito realmente grande, producido porque encontraron muchas oportunidades, ¿no? Aquí todavía son las personas que compraron casa, que compraron terrenos, que, por ejemplo, los que eran profesionistas o los que son profesionistas, les fue muy bien porque había muy pocos, ¿no? Muy pocas personas que salieran con títulos universitarios, y esta generación es la que todavía va a alcanzar sus jubilaciones o sus pensiones, ¿no? Y entonces ellos sí tienden a diversificar sus compras, ¿no? Tienden a gastar mucho y gastar en muchas cosas porque realmente alcanzaron todavía buenos elementos económicos desde el punto de vista del trabajo. Luego viene la generación X, ¿no? Que somos la generación multitarea, ¿no? En el momento que están ustedes trabajando en la computadora, están viendo un video y están platicando con su pareja, ¿no? Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque esta generación ya tenía una competencia más fuerte y mientras más cosas buenas puedan hacer, mejores posibilidades tienen de encontrar un beneficio económico, social o familiar. Por lo tanto, la generación X es conocida desde el punto de vista de la mercadotecnia como la generación multitarea, ¿no? La famosa multitask, ¿no? En la cual, bueno, mientras más cosas hagas, te sientes más contento. Y eso implica ya un desarrollo social mucho más elevado, donde la persona se levanta, va al trabajo, quiere vivir bien, quiere comer bien, quiere tener buenas relaciones sociales, va al gimnasio, es buen esposo, es buen amante, es buen padre de familia, y después de un día de 36 horas, que
pareciera que así lo plantean, puede descansar sus 8 horas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí, a partir de esta generación, nos van haciendo prisioneros de lo que es correcto, de lo que es bien hacer, y no nos dejan un momento para pensar, y entonces ahí nos volvemos o nos empecemos a volver muy consumistas respecto de los gustos y preferencias que tengamos, ¿no? Y luego, bueno, ya viene lo que nosotros conocemos como, que son ustedes, ¿no? Todos ustedes, los millennials, ¿no? Los nacidos entre 1980 y el 2000, ¿no? Que sí son muy buenos para conectarse a internet, aunque luego no se puedan conectar a Zoom, ¿no? Digo, no es por echarle a nada a nadie, ¿no? Pero sí son una generación un poquito distinta, ¿no? Seguimos trabajando esta idea de la multitarea, más la unión de los elementos tecnológicos, más un consumismo bien acelerado, ¿no? Donde las personas millennials compran múltiples productos que, digo, difícilmente ocupan con regularidad, ¿no? Y, pues, la verdad es que en términos de mercado, de mercadotecnia, son muy buena generación, porque son consumistas a todo lo que da. Ahí planteamos un problema, porque va a haber un momento en que esta generación pues ya no va a tener nada más que comprar, ¿no? No va a haber nada innovador y, bueno, ahí vamos a entrar en una pequeña crisis global económica, porque seguramente se van a detener la producción de muchos bienes y servicios y mucha gente va a regresar a no comprar absolutamente nada, ¿no? Entonces, esas serían las segmentaciones por edades, que son, pues repito, solamente una de tantas que hay, ¿no? Y bueno, viene la parte de las psicografías que tienen que ver con la relación del estilo de vida y con métodos para crear mejores personas cada vez, aunque no sabemos si esto sea verdad. Y en Estados Unidos se hizo una entrevista a muchas personas para determinar la psicografía de las personas a través de, bueno, diferentes elementos, ¿no? Y en las encuestas eran encuestas cerradas donde nosotros preguntábamos sí o no, y las diferentes preguntas era: Edwin, ¿usted es innovador, seguro de sí mismo y es una persona exitosa? Y Edwin decía, sí, ¿no? Y luego, Jocelyn, ¿es usted pensadora, es madura, es idealista y es responsable? Sí, no. Y luego, Miguel, ¿usted es un triunfador? ¿Se centra en la carrera profesional y en su familia? Sí y no. Y estas preguntas, ¿no? Y por ahí me parece que estaba Carlos. Carlos, ¿ha experimentado entusiasmo e impulso? Sí, no. Y luego, Gibran, ¿usted se considera moderno y en busca de la aprobación? Sí y no. Y estas preguntas cerradas, a través de un grupo de baterías de 25 preguntas, nos determinaban la psicografía, el estilo de vida de la persona. Y al entender el estilo de vida de la persona, nosotros como empresas podemos crear diferentes productos y servicios que se adapten a sus capacidades, ¿no? Y la última, que es, ¿eres trabajador incansable y expresivo? Y tú dices, no, la verdad no. Y eres superviviente, buscas la seguridad y estás negado al cambio. Y, sí, fíjate que sí, a mí no me gusta el cambio. Y ahí nos va dando qué tanto podríamos consumir y cómo lo podríamos consumir. Entonces, estas encuestas son bien interesantes si nosotros queremos segmentar. Y ya para finalizar, hablaremos de la investigación de mercados, que la investigación de mercados no es otra cosa más que la recopilación de datos para conocer e interpretar los usos y costumbres que tienen los consumidores respecto de un producto. La investigación de mercados se utiliza prácticamente los 365 días del año porque, bueno, nosotros necesitamos saber qué es lo que opina, qué es lo que piensa y cómo se siente el consumidor al utilizar nuestro producto. Hay 3 tipos de investigaciones de mercado: las administrativas, las sociales y las económicas, ¿no? Unas van dirigidas al interior de la empresa y otras van dirigidas hacia el exterior de la empresa. ¿Sale? Para poder hacer la investigación de mercados, nosotros tenemos que hacer la planeación de lo que vamos a investigar y cómo lo vamos a investigar. Y una vez que tenemos bien definido el problema, nosotros tendríamos que hacer un tipo de encuestas con la cual nosotros podríamos, primero, definir el problema,
Número 2, redactar de manera clara lo que le vamos a preguntar al consumidor o al usuario. Y en tercero, definir una muestra representativa. Sin una muestra representativa es difícil que nosotros logremos una investigación de mercado correcta. ¿Sale? Y luego, una vez que nosotros ya tenemos bien realizada nuestra encuesta, nuestros datos y nuestra identificación de problema, lo que nosotros vamos a pasar es a la recolección de los datos, una vez que tenemos los datos, ir analizándolos y una vez que los tenemos analizados, determinar qué sí nos sirve y qué no nos sirve desde el punto de vista de la investigación. Dentro de la investigación, nosotros vamos a tener en cuenta lo que son el análisis de los datos y el reporte de los resultados, donde el reporte de los resultados me va a permitir la toma de decisiones respecto a la modificación del producto o del servicio. Y muchachos, hasta aquí le vamos a dejar porque se me va a cortar la transmisión. Ya está el video completo en la plataforma para que lo puedan checar. Y yo con eso me despido. Los veo el próximo sábado. Les dejo tarea el lunes. Cuídense mucho. Buen fin de semana, muchachos. Gracias, maestro. Igualmente. Oiga, ¿ya hay video grabado en la plataforma de ¿Ya? ahorita? Sí, ya está. Perfecto. Los tienen que ver, porque también es parte de la actividad. Ahí les encargo. Cuídense Sí, claro. mucho. Buen fin de semana. Bye.